Ahí está. Impresionante fumarola del volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica. Bueno, ni siquiera alcanza la imagen a salir completa. Ahí sigue la fumarola. 3 kilómetros. 3,000 metros es lo que llegó a subir la fumarola. Es un volcán que también ha tenido sus actividades importantes en los últimos días. Así que pues saludos a la comunidad costarricense que nos ve, que también nos ha estado comentando sobre este tema. Otro volcán, pues el Popocatépetl, que pues parece que sí nos escuchan, porque el otro día decíamos, ¿por qué no mandan un dron los militares? Pues ya lo mandaron el dron e incluso con imagen infrarroja y todo, vean ustedes. No, sí, por supuesto. Sí hay como. ¿Quién dice que no? Ahí está la imagen, pues ahora sí que como debe ser, ¿verdad? Que sea profesional, todos los. Es que lo hacen la semana, es que ellos sí tienen presupuesto. Secretaría Marina, sí, no, pues tiene no sus. No que la CONADE. ¿La CONADE? La CONAMBRE. La CONAMBRE, ¿Sí, no, ¿supiste de esa? ¿Cuál? Lo de los topos. No, los CONAMBRE. No. Estaban en un evento escolar, un evento de que, pues no sé si iban a entregar un premio, iban a hacer algo, pero era escolar. Y entonces está el que está dando la presentación, dice, ay, ya viene la gente de la CONAMBRE, y así, siga. Y creo que sí lo corrige, pero sí, pues, digo. Típico que lo dices entre dientes y en un momento serio se te va. Pero está bueno el nombre, la verdad, porque pues el presupuesto se los han cortado durísimo y al deporte y a todos esos temas. Pero bueno, el volcán Popocatépetl presenta actividad, ¿no? ¿Quieres comentar algo de Rincón de la Vieja primero? De Rincón de la Vieja, antes de que te nos vayas para el otro lado. El volcán Rincón de la Vieja está en el norte de Costa Rica. El día de hoy registró una potente erupción sin que se registren afectaciones a personas o infraestructuras. A las 2:34 hora local y 20:34 GMT, el volcán Rincón de la Vieja hizo erupción. Eso es lo que informó Cyril Mueller, que es el vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica en la Universidad Nacional. Dice, la pluma está compuesta por vapor de agua y material volcánico. Alcanzó la altura que dijo Pepe de 3,000 metros y la erupción fue freática. Se produce cuando hay una intensa interacción entre el magma caliente y el agua que vaporiza y aumenta 1000 veces su volumen por segundo y que produce esta. Decía la Comisión Nacional de Emergencia que sí hubo lajares, o sea que expulsó material y generó corrientes de barro calientes, o sea lajares, hacia lo que son los cauces cercanos. Además también sí se llamó a los pobladores pues a mantenerse alejados de esos cauces cercanos, ya que podía transportar materiales y sedimentos del volcán. Así que pues bueno, atentos amigos. Me acordé que en Guatemala, si es que no me equivoco, en Guatemala nada más hay dos vulcanólogos y son padre e hijo. Nada más, son los únicos. Bueno, ahí en Multimedios CR están publicando pues algunas imágenes bien interesantes del volcán, ¿cómo se llama? El Rincón de la Vieja en Costa Rica. Ahí es una cuenta en Twitter que se llama Multimedios CR. Ahí la pueden buscar en Twitter por si gustan. Vamos a otra información interesante, lo que está pasando en el volcán Popocatépetl, ¿no? Que hace unos minutos apenas estábamos a punto de iniciar y ya Sky Alert por ahí está subiendo que hubo algo de material incandescente hace unos momentos, ¿no? Entonces el volcán sigue con actividad, aunque aseguran que el tremor y la actividad del volcán ha ido disminuyendo, que eso es un tema positivo. Pues es interesante que la CEMAR esté mostrando estas imágenes ya hasta infrarrojas y todo desde el aire para ver cómo se encuentra el volcán, ¿no? Algo más del tema del volcán. Es también una imagen de hoy, por cierto, de Webcams de México. Esto fue por la mañana, ¿no? Que ha estado sacando todavía ceniza, no en las cantidades de los otros días, pero sí, pues sigue la actividad. Vamos entonces a otro tema importante. Bueno, estamos hablando de que Rusia interceptó otra vez 2 bombarderos de los Estados Unidos. En esta ocasión es sobre el mar Báltico. No es la misma nota, o sea, hasta pareciera que está repetido, ¿no? O sea, Rusia intercepta, sí. Ajá, sí. Sí, eso sucedió el día de hoy. O sea, llevan 3 días seguidos. O sea, sí. Ya. Uno, otro y otro. O sea, han estado así. Sí, la verdad es que a todo lo que dan, básicamente están jugando a ver en qué momento se truena la cuerda. Las autoridades rusas informaron este jueves que desplegaron cazas para impedir que 2 bombarderos norteamericanos que violaban las fronteras estatales
en el mar Báltico, dicen donde ellos, donde ya se ha producido un incidente parecido esta semana. De hecho, aquí lo comentan. Dice: el Ministerio de Defensa ruso precisó que sus hombres identificaron en la zona aérea a 2 bombarderos estratégicos estadounidenses B-1B. Se impidió la vulnerabilidad en la frontera estatal, argumentó. El Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia anunció que con el fin de evitar que las aeronaves estadounidenses cruzasen a territorio ruso, enviaron a la zona un caza Su-35S y otro Su-27P. Bueno, pues sí, son los que han estado enviando en estos últimos días. Vamos a otro asunto, pero sí está caliente la zona del mar Báltico específicamente, donde están pues ahí pegaditos países de la OTAN, ¿no? Está Finlandia, Suecia, que pues está en veremos, ¿no? Suecia todavía no es de la OTAN, pero pues vamos así rápidamente al mar Báltico y vemos como en esta zona, ¿no? A ver si se alcanza a ver ahí, está Finlandia, ya de OTAN, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Dinamarca, etcétera, todos estos países son de la OTAN. Noruega también es de la OTAN, que de hecho, por cierto, en este punto Noruega ahorita está ¿Noruega es de la OTAN? ¿Cómo se llama? Portaaviones más grande del mundo, en ese lugar. Básicamente todos son de la OTAN, todos los países grandes. Faltaba Suecia, faltaba Finlandia. Bueno, Finlandia ya. No, bueno, ya no, pero no sé quién más falte por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más de este asunto? No, este asunto ya. Vamos a otro tema importante. Pues bueno, es una lista de trabajos que no van a desaparecer aún con el desarrollo de la inteligencia artificial, si llegar a avanzar a los niveles que luego la gente pues se pone a desgarrarse las vestiduras diciendo que nos vamos a quedar sin trabajo. Pero bueno, sacan la lista de las cosas que definitivamente la inteligencia pues no podría ocupar porque no tiene un soporte físico, un cuerpo, y las actividades no corren el riesgo de desaparecer. Ahí les van las listas. A ver, y es operador de equipo agrícola, atletas, competidores deportivos, que tiene pues mucha lógica. O sea que sigo trabajando por un buen rato. Sí, tú tienes, sí. Tengo chance. Tienes chance. Mecánicos de... Perdón, eso que dice de la agricultura no estoy tan seguro, la verdad, porque... Operadores de equipo agrícola. No, o sea, bueno, no sé. O sea, es que yo siento que sí van a la autonomía, o sea, están ya un montón de tractores en países, pues, de primer mundo que ya están avanzando, y bueno, y China también, o sea, están avanzando tractores ya sin manejar, o que sí hay operadores, pero que son desde lejos, ¿no? Bueno, sí, ahí te vamos con otra cosa que dice, contesta de lo que dices. A ver. Dice: mecánicos de autobús y camiones, especialistas en motores diésel, albañiles, operadores de torre de perforación, auxiliares de comedor y cafetería, ayudantes de barman, no, pues puros trabajos muy chidos, lavaplatos, instaladores y reparadores de línea eléctrica, operadores de máquinas excavadoras y cargadoras, dragalinas para minería a cielo abierto, no sé, ayudante, carpinteros, pintores, empapeladores, yeseros, plomeros, techadores, mecánicos de motocicleta, matadero, empacadoras de carnes, entre otros. Estas labores pueden automatizarse. Sí, o sea, la verdad es que pues nos van a quitar los trabajos chidos. ¿Okay? Dice: en algunas de estas labores los procesos se pueden automatizar por medio de robots y máquinas especializadas. Es la realidad. Dice: la inteligencia artificial no se puede desarrollar o involucrar en estas actividades. Este es específicamente para la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí está. Vamos a otro asunto importante. Digo, ahorita vamos a platicar de otro tema también de onda tecnológica que nos va a poner porque el miedo de muchos es que la inteligencia artificial pues supera al humano. Es más que todo el problema. Pero ¿qué pasa si los podemos igualar o superar la inteligencia? O sea, y ahorita creo que vamos a ver una razón por la que también vamos a igualarlos, ¿no? Vamos a empezar a ir hacia allá. Un tema que ya tenemos tiempo comentando. El momento en que las inteligencias avancen y superen al ser humano, el ser humano entonces tendrá que adaptarse y superar a la inteligencia también, a través pues de lo que vamos a comentar ahorita. Vamos pues a otro asunto Se te croma todo el lente. El lente, no sé vamos, por qué. Pues a otro asunto.